ratito seguimos. Dale. Gracias, Juli. Gracias. Nada. Bien, vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con el proceso de extradición de Pérez Corradi a la Argentina desde Paraguay. En un principio se había dicho que él iba a allanarse a la extradición, por lo tanto iba a ser un trámite muy simple, pero hoy a la mañana trascendió, le informaba Mauro Zeta también, que se había negado a la extradición. Entonces ahora sí comienza un proceso que puede durar varias semanas como mínimo. Está el doctor Gastón Marano, que es especialista en Derecho Internacional, para que nos explique un poco más, a ver, entender cómo es esta trama bastante complicada de un proceso de extradición. Doctor, muchas gracias por estar. A ustedes. A ver, ahora no se allanó la extradición, comienza el proceso en lo que es en la justicia de Paraguay. Después interviene la parte diplomática también en todo el proceso de extradición. ¿Cómo son los primeros pasos allí en la justicia de Paraguay? Bueno, lo primero que va a tener que dilucidar la justicia paraguaya es si se encuentran los extremos que pide el tratado de extradición entre Paraguay y Argentina para que sea extraditado. En principio esos extremos tienen que ver con el monto de la pena pensado para el delito, que está holgadamente alcanzado porque el tratado en cuestión prevé que es extraditable todo delito que tenga una semisuma, o sea, una media aritmética entre la mínima y la máxima de 2 años. Estamos hablando de una imputación por privación de la libertad agravada, además, por el homicidio de 3 personas, con lo cual estamos pensando en una pena muy superior a esa. No se trata de un delito político, con lo cual no habría ningún elemento para pensar que no se lo fuera a extraditar. Sin embargo, esto debe ser debatido en una audiencia de debate, valga la redundancia, en Paraguay, a la cual, sin duda, Pérez Corradi tratará de traer a colación el hecho de que tiene familia en Paraguay y hacer valer las previsiones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño para que no se afecten los derechos de sus hijos, que quedarían sin acceso a su padre de ser trasladado. Todo esto es esperable en el marco de una extradición, pero por el delito del que se trata y por esas características parece difícil pensar que no fuera extraditado al final del camino. Hablando de los derechos del niño, tendría que pensar también, digo yo, en los derechos del niño de los chicos que dejó acá en Argentina y que desde el año 2012 no se comunica con ellos, ¿no? Absolutamente de acuerdo, sí. Eso tendría que ponerse en la balanza también en el momento de juzgar, a ver si prevalece o no una situación u otra. Correcto. La defensa, en este caso, concretamente, ¿qué plazo tiene para presentar pruebas en ese proceso de extradición? Bueno, es bien breve. En principio no se admite prueba común. Digo, la extradición es un proceso específico. Es distinto a un debate tradicional en un proceso penal, porque la prueba solamente puede ser acotada a demostrar que se encuentran o no comprendidos y alcanzados estos extremos. Con lo cual se va a fijar una audiencia de debate que uno anticipa va a ser a la brevedad y estamos pensando en un plazo no mayor a 2 meses para que haya una sentencia definitiva respecto a la extradición de Corradi. Hay algunas otras cosas que tener en cuenta. En principio, él también tiene una imputación por 2 delitos en Paraguay, la utilización de un documento apócrifo y cohecho. Lo primero que debiera hacer la justicia paraguaya eventualmente, o la fiscal a cargo del caso, es determinar si lo va a perseguir por esos delitos o no. El Código Procesal paraguayo le da la cintura a la fiscal para decidir que por mérito u oportunidad no sea perseguido, en atención de que está siendo llamado a atender una imputación mucho más grave en la Argentina, pero eso todavía no pasó. Entonces, superado ese escollo, y siempre y cuando Estados Unidos no insista con la extradición de Corradi, cosa que podría hacer porque él está siendo buscado en el estado de Maine por la exportación de oxicodona hace unos cuantos años, estamos pensando que ese plazo de 2 meses podría ser alcanzado. Digo, pero esos son los 2 escollos posibles. Estados Unidos insiste y hay un pedido también, un nuevo pedido de extradición a los Estados Unidos. ¿Cuál es la causa que tiene prioridad o el pedido de extradición? ¿El de la Argentina o el de los Estados Unidos, considerando el tipo de delito, no? Correcto. La respuesta normativa a esa pregunta la encontramos en el artículo 18 del Tratado de Extradición entre Argentina y Paraguay, que básicamente dice cómo actuar cuando hay pedidos de extradición concurrentes respecto a 2 delitos distintos. La prioridad la tendrá aquel país requirente que lo busca por el delito más grave. El narcotráfico es un delito más leve que aquel que se le enrostra en Argentina, que es probablemente el delito más grave que comprende nuestro ordenamiento. Esto es la privación ilegítima de libertad seguida de muerte de 3 sujetos. Con lo cual, entiendo, correspondería que Argentina tuviera la prioridad en la extradición de Corradi. Pero hay que ver qué actitud asume la diplomacia estadounidense al respecto. ¿Puede existir la posibilidad que sea extraditado a Argentina, procesado, condenado o no acá en Argentina, que después se lo extradita a Estados Unidos por el delito que lo acusan en Estados Unidos? Absolutamente, y está previsto en los 2 tratados de extradición, tanto en el de Paraguay con Estados Unidos como en el de Paraguay
con Argentina. Pero debiera, si es trasladado a la Argentina, terminar el proceso en Argentina antes de atender al proceso en los Estados Unidos y luego deducir en cuál cumpliría condena primero en caso de ser condenado, por supuesto. Audiencia para determinar si es extraditado o no. Hay una resolución. Sale la justicia paraguaya y dice en esa instancia sí, debe ser extraditado a Argentina. ¿La defensa puede apelar? Sí, tiene la posibilidad de una apelación que también debiera ser resuelta de manera rápida, pero tiene que tener garantizada la doble instancia en materia penal. Nosotros y Paraguay de la misma manera... de apelaciones en Paraguay resuelve. Correcto, exactamente. Hay una alzada que resuelve. Doctor, a la Corte Suprema de Justicia paraguaya, digamos, a una tercera instancia. No. Quien se va a constituir como alzada va a ser la Corte Suprema paraguaya, de modo que va a terminar ella como segunda instancia, semejante a lo que ocurre en la Argentina. O sea que no interviene una Cámara específica, sino la Corte Suprema de ese país. Correcto. De todas maneras, sí hay que remarcar que esa obligación que tiene el Estado paraguayo de darle acceso a una doble instancia está comprendido en todo nuestro sistema interamericano. Es decir, todos los países que integramos el sistema interamericano hemos garantizado a quien esté acusado de un delito, incluso en un proceso extraditorio, el acceso a una segunda instancia. De modo que, si de alguna manera se tratara de coartar la posibilidad de Corradi de acceder a esa apelación, él sin duda va a ganar ese planteo. Pero aún así estamos pensando en plazos exiguos porque la justicia paraguaya tiende a ser rápida en este tipo de procesos. De no haberse negado en el día de hoy, el proceso de extradición iba a durar ¿cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo se iba a extender? ¿En los próximos 10 días? ¿Podría ya estar acá en la Argentina? Claro, muy poco, porque de no rechazar, es decir, de aceptar la posibilidad de ser extraditado sin ir a juicio, lo único que quedaba por resolver es cómo iba a ser trasladado a la Argentina. O sea que es una gestión de tipo ejecutivo entre la policía paraguaya, la policía argentina e Interpol, para determinar si lo trasladan en un charter privado, en un vuelo comercial, etcétera, etcétera. Eso puede tardar 10 a 15 días porque nos ahorraríamos todo el proceso extraditorio. Pero ha cambiado de opinión el imputado. Todo este sector o todo este ámbito judicial, ¿interviene el Poder Ejecutivo? ¿Puede llegar a intervenir? En todo proceso de extradición, el Poder Ejecutivo tiene la primera y la última palabra. La primera palabra porque en general es la Cancillería de cada país la que determina si es viable o no. Es viable o no. Comenzar a analizar el pedido de extradición. Correcto. Y aún con una decisión judicial, otorgando la extradición, nuevamente el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad, por mérito, oportunidad y conveniencia, cuestiones jurídicas no justiciables, digamos, cuestiones políticas no justiciables, me corrijo, de rechazarla aún con la concesión. Uno pensaría, por lo que escuchó de las autoridades paraguayas, que no ejercerían esta opción porque han expresado voluntad de que Pérez Corradi asista a la Argentina a juicio. Puede haber, si el Ejecutivo decide no intervenir en el proceso, como diciendo la Corte dispuso eso o la Justicia dispuso la extradición, yo no intervengo, que la defensa pida al Poder Ejecutivo que intervenga? No, en principio no, porque toda la tarea de defensa y representación penal se va a hacer frente al Poder Judicial. El Poder Ejecutivo está absolutamente ajeno a este proceso y solamente una decisión de tipo político. Piénsese, por ejemplo, para el caso en el que se hubiese decidido la extradición de alguien afectado al poder político, a un espía, a alguien que maneje secretos de Estado. Digo, esos son los casos en los que normalmente el Ejecutivo interviene. No pareciera ser el caso de una persona de la cual se sostiene que ha cometido un delito común como Pérez Corradi. ¿Y a qué cree que responde este cambio de opinión en pocas horas de Pérez Corradi? Primero decía que quería venir a la Argentina, que quería ser juzgado aquí y hoy sorprendió diciendo que, bueno, que se negaba al proceso de extradición. Sí, es imposible saberlo. Es decir, en principio tuvo una actitud que parecía coincidente con venir a la Argentina. El primer dato frente a esto es que reconoció su identidad. Si Pérez Corradi se hubiese negado a admitir que era Pérez Corradi, hubiese dilatado el proceso sensiblemente porque se movía con un documento apócrifo y tenía limadas u operadas quirúrgicamente las huellas dactilares, con lo cual hubiese sido necesario, claro, convocar un ADN o realizar un estudio fisonómico para determinar que era realmente él. Al reconocer su identidad, parecía que iba a aceptar venir a la Argentina. Este viraje de 180 grados no entiendo a qué responde, pero según él mismo ha hecho saber, entiende que no estarían dadas las condiciones de seguridad en la Argentina para asistir a proceso aquí. Es lo que podemos deducir. Doctor, queda la sensación así en la sociedad que todo proceso de extradición se extiende meses y años también. En el plano judicial, ¿actúa más rápido que el plano político o, digamos en este caso, el Poder Ejecutivo en tomar decisiones o en dilatar las decisiones?
No, en principio la intervención posible del Poder Ejecutivo en estos casos es muy limitada, es decir, y tiene los plazos previstos por los distintos tratados o por las normas de ejecución de las distintas cancillerías. Tiene plazo. Exactamente, y en el caso de no expresar nada en un plazo cierto, se entiende que ha prestado conformidad con la extradición. De modo que a lo que debemos prestar especial atención es a la celeridad de la justicia paraguaya, que tenga una mano firme en cuanto a aceptar solamente prueba que sea pertinente a la extradición. Es decir, cuando los abogados nos enfrentamos ante el deseo de un cliente de permanecer en un país respecto del cual se lo quiere extraditar, a veces sabemos echar mano a tratar de incorporar prueba a los procesos que no es específica de la extradición, y esto ocurre. Pero si el proceso es manejado de manera criteriosa, estamos pensando en plazos de meses, no de años. Bien. Doctor, ¿caduca un proceso de extradición? El proceso de extradición, en tanto esté en marcha, es decir, en tanto se vayan cumpliendo actos procesales, no caduca. Un proceso de extradición de estas características, que tiene la mirada pública tan encima, entiendo, no se va a prestar a que un fiscal o que a una defensa dejen pasar plazos para caer en algún tipo de caducidad procesal. Gracias, doctora. A ustedes.